Yo creo que es la manera como representó la Patagonia chilena, por ejemplo. Y eso lo veo sobre todo en el capítulo Naturaleza, en la parte que se llama Paisajes de la Patagonia. Porque cuando ella escribe eso, pensemos que ella llega en 1918 a Punta Arenas, está sucediendo la gran ganancia estanciera del ganado lanar y por tanto se ha deforestado totalmente un lugar que era muy fértil con muchos árboles y ella ve ese territorio desolado, de ahí el título Desolación. Entonces me parece que la manera de representar esta deforestación de la naturaleza está, por ejemplo, en el poema Tres Árboles, en el mismo poema Desolación, cuando dice que está viendo barcos que vienen con gente extranjera porque el Estado apoyó que concurrieran personas para colonizar ese lugar y para que se encargaran de realizar las grandes estancias. Cuando ella dice que habla lenguas extranjeras, que no la querida lengua de mi madre, por ejemplo, Mistral está haciendo una crítica feroz a todo ese proceso. Y no tan solo en términos del territorio, sino también en términos de los indígenas, de todos los grupos que estaban siendo exterminados, que por suerte algunos de ellos no se consiguió, como el grupo de los Cahuéscar, que todavía sobrevive en nuestro territorio. Y ella habla de que escucha, con el viento venir, escucha ciertas voces, y que esas voces le golpean la ventana. Y por tanto hay una idea de lo espectral, es decir, esta noción de Mistral de trabajar lo indígena como lo espectral. Y ahí yo encuentro que también hace un acierto estético importante. Y es la densidad con que escribe, es decir, no es una escritura fácil y los temas son muy complejos. Por ejemplo, Poema del Hijo. En Poema del Hijo, ella dice que su vientre es bendito, pero no por tener un hijo, sino bendice su vientre porque en ese vientre mi raza muere, dice. ¿Y por qué le interesa que su raza muera en su vientre? Porque ella considera hasta Desolación que su raza es una raza humillada. Y va a trabajar después a lo largo de toda su obra la humillación. Por ejemplo, cuando después en Poema Chile, que es un libro póstumo, habla de hierba arrodillada. Y por tanto la conciencia que tuvo ella de la situación lamentable que está en Piececitos de Niño, que escribí en Punta Arenas en esta misma etapa, que en algunas ediciones de Desolación está Piececitos de Niño, cómo ven y nos cubren, habla también de toda esta situación mendicante que hay respecto de las clases populares y las clases trabajadoras. Pensemos que el año 1919, que ya está en Punta Arenas, muy cerca de ahí, en Puerto Natales, incendian la casa de los Brown. Y la casa de los Brown es la casa de los ricos de la época, los grandes estancieros de la época, que hoy día en Punta Arenas hay una casa museo de ellos. Entonces Mistral, como todo intelectual, está en una zona de frontera. Es decir, por una parte conversa con esta gente, conversa también con Contardi, que es el sujeto que tiene el diario en Punta Arenas, pero también lo critica porque ese sujeto quiere que se siga deforestando y siga habiendo desarrollo en los frigoríficos, y Mistral está lejos de todo eso, un sujeto que no participa en el progreso, y en esa no participación del progreso no es tan solo temática, ideológica, sino que también es estética. Para ella es más importante recuperar formas antiguas con un contenido nuevo, por ejemplo, sonetos a la muerte, que está antes de Desolación. Es más importante eso que la experimentación. Y yo creo que eso tiene razón con que también dice, yo cuando camino no voy por las ciudades, voy por los caminos rurales. O sea, hay un sujeto que no está en la tendencia de la época, que es el experimentalismo, y que va a tener una resolución magnífica en Tala. O sea, en donde ya se va a atrever con estas estructuras que son las rogativas indígenas. Y por tanto, toda esa complejidad hace justamente que sea un texto difícil de tener edición en ese momento, a pesar de que Federico de Onís, un español que hacía clase en Estados Unidos, lee un poco poesías de ella y le invita a hacer un libro, y este libro es Desolación, que se publica el 22, como tú nos recordabas. Creo que hay dos aproximaciones para dialogar ahí. La primera es cómo entendió el proceso de nacionalización, que era un proceso que se estaba llevando a cabo y que tenía que ver con la integración del extremo sur de Chile, en el cual participa otro intelectual que es Melfi, y ella tiene una relación con Pedro Aguirre Cerda, a quien le dedica este libro Desolación,
que creía que la educación tenía que ver con integrar, y ese integrar era, por ejemplo, enseñar símbolos patrios, y por eso es que Mistral también tiene textos sobre qué es lo que es el huemul, qué es lo que es el cóndor, qué es lo que es el copihue. Pero la diferencia es que la integración nacional de ella tenía un respeto por las culturas indígenas. O sea, respecto, por ejemplo, el mapuche dice que te den tierra muy medida y muy contada. Tanto era su interés por la tierra hacia los grupos indígenas que Pedro Aguirre Cerda, cuando escribe la reforma agraria, le devuelve esa dedicatoria y le dedica ese texto a Mistral. Esa yo diría que es la primera aproximación, o sea, la nacionalización en Chile. Y después, cómo entendía el continente, yo ahí la encuentro maestra de las maestras, porque encuentra que nuestra gran unidad es la cordillera de los Andes. Y entonces habla de que esta cordillera de los Andes parte en el Estrecho Magallanes y termina en Santa Marta, termina en una casi frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Y por qué le interesa la cordillera? No es tan solo por un paisaje, es también porque la cordillera es para Mistral un símbolo político, y ese símbolo político es el mundo quechua, es el mundo incaico. Y a ella le interesa un tipo de imperio, un tipo de cultura que nos logró integrar con nuestras diferencias particulares. Porque el libro tiene un capítulo que se llama Dolor, ¿ya? Y ella habla en este libro también de la estrofa ensangrentada. Entonces, ¿cuál es la estrofa ensangrentada? Es que estamos hablando de una serie de épocas de matanza. O sea, hay que pensar que Mistral supo de la matanza de Santa María de Iquique y está escribiendo con eso, supo la matanza de Forrahue al mundo mapuche y está escribiendo con eso. Y por tanto está escribiendo amargo. O sea, no es que ella esté, desde mi punto de vista, en una corriente, digamos, macabrista que alguien podría pensar, sino que ella está sintiendo el dolor y lo quiere poner ahí desde una perspectiva política muy sofisticada, en donde... por ejemplo, una parte dice, los huesos de los muertos pueden más que la carne de los vivos. O sea, es un texto político, pero es un texto político en filigrana, de manera que efectivamente es un libro amargo porque da cuenta de la catástrofe que significa a principios de siglo en términos de América Latina. Absolutamente mistralano también por la opción lésbica de ella también, porque se atrevió a elegir mujeres como compañeras, estas mujeres que eran también sus secretarias y que siempre fueron mujeres muy inteligentes. O sea, Palma Guillén, por ejemplo, la primera diplomática, mujer, tenemos latinoamericana, Laura Rodi, que después se transformaría en escultora, gracias también a la conversación con Mistral, que fue una de sus primeras secretarias, Doris Dana, que era traductora y además hacía guiones para la televisión. O sea, siempre mujeres con las que podía dialogar, entonces está valorando también a las mujeres desde otro sitio, está viendo también como unos objetos de deseo, o más bien sujetos de deseo, me corregirían las feministas muy bien. Entonces hay una enseñanza ahí, hay una enseñanza también respecto de nacer sin patrimonio. La Mistral nació en un lugar rural, sin patrimonio, sin herencia, sin contacto, y desarrolló un sistema que a mí me parece que es Instagram, que justamente en Punta Arenas le sacaron una foto muy bella y ella esa foto la usó como la imprimió como tarjeta postal y la dedicaba y se la mandaba a diversos escritores chilenos. Entonces es una cosa que tiene mucho que ver con la circulación social. Ella se hizo cargo de su obra de alguna manera, o sea, fue un sujeto activo, no esperó que alguien divulgara o la divulgara ella, sino que ella asumió una responsabilidad sobre su trabajo. Por eso es que varias veces llama también a la obra un hijo, pero no en el sentido como tierno, diría yo, sino en el sentido de hay una responsabilidad frente a los productos tuyos.